Bueno, que empieza la campaña de la renta. Sí, el miércoles. Ojalá y nos dé a devolver a todos. Ojalá nos dé a devolver a todos, pero no sé si nos va a dar a devolver a todos. A la gran mayoría sí. José Antonio Almoguera, nuestro economista de cabecera, y cada vez que te veo, uy, que llega aquí la renta, que está a la vuelta de la esquina. Estamos ahí ya desde el día 2 de abril, podemos hacer la declaración, ya están los datos, pero lo que tenemos que hacerla bien. Aplicando todos los beneficios que hay que aplicar, que por cierto, a modo práctico, perdemos cada uno de los contribuyentes unos 200 euros de media por no aplicar las deducciones de las comunidades. Señores, las comunidades tienen unas reducciones específicas, Castilla-La Mancha, que llevo dando unas conferencias por Castilla-La Mancha, sí. Estudios, alquileres de chavales de menos de 36 años, compra de vivienda habitual de 40 años, un montón de beneficios, por ejemplo, familias monoparentales, mayor de 75, gente que alquila en municipios y se traslada a municipios de poca población. Por eso es tan importante que cuando recibamos el borrador, que lo vamos a recibir todos este miércoles, lo comprobemos bien y si tenemos cualquier tipo de duda, acudamos a un profesional para que nos solucione precisamente todas estas ventajas que podemos tener y que al final se van al limbo. Que es que además no figuran en el borrador, que esa es otra. Sí, sí. Y por lo tanto, efectivamente, donde esté un buen profesional que te ayude, dejaros de rollo porque os va a salir barato. Bueno, venga, vamos a empezar por las novedades. Comienza la campaña este 2 de abril. Abrimos los teléfonos. Aquí está el teléfono fijo, el WhatsApp para cualquier consulta que quieran hacer o dudar por la declaración. Hay unos plazos. Primero tenemos la fase telemática para confirmar o no el borrador. Luego tenemos la fase de consultas telefónicas, etcétera, etcétera. Sí, pero bueno, lo que tenemos que saber es del 2 de abril al 30 de junio. Esa es la época en la que podemos presentar. El último mes lo van a dedicar para la gente que quiera hacerlo la declaración en Hacienda presencial, y así es un poco lo que tenemos que tener en cuenta. Teniendo en cuenta una circunstancia que aunque te lo hagan en Hacienda, si está mal hecho, tú eres el responsable y te viene la inspección y te ponen la multa a ti. Que eso también lo tengamos en cuenta. Que llega el borrador, ¡uy, qué bien! ¡Bum! Le damos al OK. Y nos pueden llamar, no, que usted le dio al OK, pero había una cosita que estaba regular. Claro, es que los datos fiscales, que la gente cree que eso va a misa, como se suele decir, que es lo fundamental, eso es solamente una ayuda. Pero hay un montón de cosas que no figuran en los datos fiscales que hay que considerar. Por cierto, las donaciones que podamos hacer a lo largo del año, por los colegios, por cualquier motivo, ¿lo refleja en el borrador también? Sí, sí te refleja en el borrador, y después si esa donación, porque en muchas comunidades, por ejemplo en Madrid, esas donaciones conllevan primero la donación como tal y después otro beneficio en la comunidad, en ambas te sale. Las donaciones sí, pero los gastos de colegio no figuran, los gastos de idiomas que también deducen no figuran, pues que lo tengamos en cuenta. Por eso es tan importante que alguien que sepa que te eche una mano. Bueno, al lío, porque aunque la gran mayoría, digamos, bueno, si ya lo tengo todo, claro, no, hay que tener muchos conceptos que se desconocen. Por ejemplo, novedades. Se puede hacer, si nos sale a pagar, hacerlo por Bizum. Sí. Sí. Como novedad extraordinaria este año, así Hacienda recauda antes, rapidito, por Bizum, lo metemos. Justo, pero os recuerdo, si sale por Bizum y lo pagas automáticamente, tened en cuenta que yo puedo presentar la declaración ahora y Hacienda no me lo carga hasta el día 30 de junio. Si lo hago por Bizum y lo pago ahora, está teniendo el dinero Hacienda durante esa época, cosa que yo no... Es decir, me parece que está muy bien, vamos avanzando, pero no nos sirve absolutamente para nada pagar anticipadamente. La recomendación de nuestro economista es que de momento el Bizum lo aparquemos. Efectivamente, no tiene sentido. No le vamos a dar un poco de ventaja a Hacienda. Efectivamente. Y además en el periodo en el que hacemos la declaración podemos ver que tenemos alguna modificación, que nos hemos equivocado, y lo podemos después cuadrar. Es decir, podemos hacer una modificación sin ningún problema. Si es con Bizum ya hemos pagado. Pero Hacienda por Bizum no nos paga a nosotros. No. Hacienda por Bizum, recordar, tiene 6 meses desde el 30 de junio y en algunos casos, es decir, esos meses los ha llevado a cabo. Correcto, no es que te empiece a devolver. Si se pasa el plazo, Hacienda nos tendrá que devolver con intereses. Sí, pero recuerdo, cuando decimos con intereses, el 3,25% de interés legal por los días que hayan pasado desde enero. Bueno, que está toda la gente que nos está viendo ahora con la libreta. ¿Quién tiene que hacer la declaración con un solo pagador a partir de qué cuantía? Vamos a ver, con un solo pagador, recordar, son 22.000 euros. 22.000 euros. 22.000 euros con un solo pagador. Estamos hablando de un sueldo bruto. Siempre hablamos de bruto, no neto.
Cuando son varios pagadores, os recuerdo que son 15.876 euros, que es el salario mínimo interprofesional. Con varios pagadores, la suma de todo no puede superar esa cantidad. Si supera, hay que hacer la declaración de la renta. Pero es que además se suman más cuestiones. Es decir, se suma que tendrás que hacer la declaración de la renta si tienes ganancias patrimoniales y rendimientos de capital mobiliario con retención superior a 1.600. Si tienes subvenciones, es decir, la subvención de la casa, del coche, obligatoriamente si superan los 1.000 euros. Si tiene varios pisos y al aplicar el 1,1% del valor catastral o el 2%, también lo supera. Y especialmente, y con esto vamos terminando este tema, sí, los que vendan acciones, alquilen pisos, los que tengan actividades económicas, todos tienen que hacer la declaración de la renta. Y os recuerdo una cuestión que nos han tenido dando mucha guerra. Eso. La gente que está en paro, que cobraba las prestaciones de desempleo, iba a preguntar eso ahora mismo. Os recuerdo, porque hemos tenido una noticia hace unos días. Hasta hace 3 segundos tenían obligación de hacer la declaración de la renta. Desde hace 10 días ya no tienen obligación de hacer la declaración de la renta, salvo que superen los límites. A ver, para que quede claro, toda la gente que haya estado cobrando el paro durante 2024 no tiene que hacer la declaración. Pero esto tiene algún tipo de, déjenme que lo diga así, truco. No, no tiene ningún truco. Es que era absurdo porque era nuevo, que lo han sacado este año, y era muy absurdo porque el tema administrativo de todas las declaraciones que había que hacer era muy importante. Y hace 10 días la ministra se levantó, se dio cuenta que era una tontería y por lo tanto ya no hay que hacerlo como antes. Para este año, el año que viene nos ha dicho que ya veremos. Cambios en la reducción por rendimientos de trabajo. Sí, hay unos cambios específicos, pero esos rendimientos de trabajo son los que van de 14.625 a 22.000 euros. Bueno, pues hay unas reducciones al final que automáticamente te salen, son reducciones pequeñas. Vale, se ha incrementado, pero no tiene mucha importancia. La deducción por las viviendas adquiridas antes de 2014, si no me equivoco, ¿se mantiene? ¿Y cuál es el porcentaje? Sí, la deducción por adquisición de vivienda habitual, que son todas las adquiridas antes del 31 de diciembre del 2012, 14 efectivamente esos son de alquileres, 2012 siguen manteniendo el beneficio de la deducción. En relación con eso no tenemos ningún problema. El límite máximo son 9.040, aplicas el 15% por declaración y lo que te dé te deduces. Importante para los que nos estén escuchando. Consejo práctico. Si tú vendes esa vivienda y a la hora de vender la vivienda cancelas el crédito, ¿qué es lo que hay que hacer? No te puedes deducir de las cantidades de la cancelación del préstamo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues la semana antes, el día antes o 10 días antes, cancelas hasta 18.000 euros de crédito y entonces ya Hacienda te deja deducirte el máximo posible. Claro, un pequeño truco que no te lleva a ningún sitio. Claro, pero es que ese truco es muy importante porque le podemos sacar un buen beneficio. Sí, y es que además si lo hacemos de la otra forma, os puedo asegurar que el 100% hay inspección. Que estamos diciendo el truco que parece que es algo ilegal. No, estamos haciendo todo dentro de la legalidad. Cuando estéis conmigo y aquí también, nunca hablaremos de temas ilegales porque creo que es justo hacer las cosas bien, pero hacerlas bien dentro de los parámetros que son beneficiosos para nosotros. Desde luego, algo muy importante que hay que tener en cuenta en la declaración de este año, de 2024, son los damnificados por la DANA. Sí, bueno, eso no va a haber ningún problema, hay una exención total y bueno, pues no tendremos especial problema. Recordar que cuando haya subvenciones eso es una ganancia patrimonial, que tengáis en cuenta otras cuestiones básicas es lo que tengamos pendiente de deducción de otros años, de pérdidas patrimoniales que no hayamos aplicado para aplicarlos ahora como las ganancias patrimoniales, y en los pisos, que también es muy importante, la tributación de los alquileres. Mirad, se están dando las circunstancias y están haciendo inspección, ¿eh? Es decir, se da la circunstancia de que a lo mejor el piso lo tienes alquilado durante 6 meses y tú dices rendimiento de capital inmobiliario, ingresos menos gastos, pero no haces más. Cuando la ley dice que en función del tiempo que tengas alquilado un bien, tienes que tributar de una forma o de otra. Es decir, tendrás que tributar 6 meses de alquiler con los gastos correspondientes que son deducibles y los otros 6 meses, si estás desocupado, tendrías que aplicar el 1,1% dividido entre 2. Es importante todo eso. Había un nuevo sistema este año también para hacer las correcciones del borrador o la declaración.
Sí, bueno, eso es muy fácil. Eso dentro de tema informático te metes y puedes hacer la complementaria con reducciones para modificar. Fácil para la gente que sabe, ¿eh? Fácil para la gente que sabe, Sí, que luego sí, pero, todo esto se nos olvida. Sí, pero a mí me gustaría que zapatero a tus zapatos, quiero decir, yo no sé casi nada de otras cosas, pero lo que sí sé es que cuando tengo un problema de cualquier otro tipo que yo no domino, me voy a la persona indicada. ¿Por qué? Porque si toco yo, me acuerdo una vez que toqué una batería de un coche y me cargué la batería. Bueno, pues vas al mecánico que te ayuda. Para hacer la declaración hay que ir al mecánico, que en este caso es nuestro economista. Y el mecánico viene a mí para hacer la declaración. Rápidamente, porque nos va en alguna fecha, empiezas de 2 de mayo, finaliza el 30 de junio, pero para hacerla de forma telefónica o telemática a partir del 6 de mayo, o si queremos acudir también a cualquiera de las oficinas de la agencia tributaria. Efectivamente. A partir del 6 de mayo lo haces de forma telemática, pero en la agencia tributaria, para hacerlo de forma presencial, eso es solamente durante el mes de junio y pidiendo cita. No es que pueda ir por cualquiera. Aquí hay que pedir cita ahora para todo. Luego otra cosa es que te la den. Te lo darán, pongan lo que pongan, porque han contratado un montón de gente que les han dado un cursillo de una semana, 10 días, cuando la realidad es que yo llevo ya 30 años dando clase de esto y cada vez sé menos, como se suele decir. Pues haces bien en reivindicarlo. José Antonio Almoguera, nuestro economista, estando contigo, gracias por aportarnos luz en las novedades de la declaración, que insistimos, comienza este miércoles 2 de abril. Todos tenemos que tributar ante Hacienda. Muchas gracias. Ha sido un placer. Hasta la próxima, que tengamos más dudas sobre economía.